Bien, lo que vamos a ver ahora es sobre el tema telemedicina. Por eso era que habían tenido la actividad asincrónica relacionada con este tema, ¿no? Y a modo de introducción, sobre la telemedicina, uno tiene la tendencia a pensar de que es algo novedoso, algo nuevo, ¿sí? Y verdaderamente, en cierto aspecto, es novedoso, ¿sí? Vamos a ver que fue la pandemia la que en definitiva reconfiguró lo que conocemos hoy como telemedicina, pero no es algo que haya aparecido recientemente, verdaderamente, sino que la fantasía sobre la posibilidad de ejercer la medicina a la distancia o de acceder desde la lógica del paciente a los cuidados médicos, ¿no es cierto?, sin estar con el médico en la misma habitación, es algo que, fíjense que tiene más de 100 años, dentro de lo que era la ciencia ficción, ¿sí? Por eso digo la fantasía, con esto que era algo ficticio, ¿no? Pero recién en la década del 60 se empezó a materializar más o menos con algunas acciones concretas, como es la posibilidad de monitorear a los astronautas desde la Tierra, ¿sí? Con la telemetría. Y después empezaron a aparecer los primeros sistemas de videoconferencia utilizando las ondas de televisión, ¿sí? Entonces eso permitía que desde un hospital se contactaran con profesionales, con especialistas que estaban a lo mejor en otro lugar, ¿sí? Distinto. Entonces, no es algo nuevo, ¿sí? Lo de la telemedicina, pero lo que cambió, ya vamos a ver, en cierto sentido, es el mercado, ¿sí? En la parte comercial detrás, ¿sí? Se transformó en un negocio, digamos, la telemedicina, que antes no estaba claro a quién podía beneficiar. Entonces, primero definamos qué es esto de telemedicina. Bueno, telemedicina, hay un documento del 2021 del Ministerio de Salud donde justamente lo define como la provisión de servicios de salud a distancia mediante TIC, es decir, mediante tecnologías de la información y la comunicación. Y es decir, que esto incluye todos los servicios de salud, ¿no? Si bien se llama telemedicina, obviamente, si la ejerce un psicólogo, ¿sí? Sigue estando dentro del rótulo de telemedicina, porque está proviendo servicios de salud, ¿sí? Si lo hace un nutricionista, también estamos en la misma lógica, ¿sí? O sea que esto es para todos los profesionales de la salud. Y en realidad, en la actualidad, nosotros estamos acostumbrados cuando, o sea, si nos dicen telemedicina, nos imaginamos esto, ¿sí? Es decir, la interacción entre un profesional, que es el que está acá, y el paciente, que está del otro lado, ¿no? Pero en realidad también la telemedicina incluye este tipo de interacción, que es la de profesionales con profesionales. Esto que yo mencionaba recién, que se hacía en la década del 70, década del 80, que es que para la discusión de casos clínicos, con un experto que a lo mejor no está a nivel local, entonces se utiliza el servicio de videoconferencia para comentar ese caso, ¿sí? Con alguien que a lo mejor un experto que está en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, no sé dónde esté, ¿sí? En cualquier otro lado. De hecho, si ustedes buscaran servicios de telemedicina en hospitales y sanatorios, en muchos lugares, había una oficina que decía telemedicina, y a lo mejor estaba esa oficina, digo, hace 15 años, o 20 años, o 10 años, ¿sí? Y en esa oficina lo que había era esto, ¿sí? No era para atender pacientes a la distancia, sino era justamente para discutir casos clínicos con expertos en otro lado, ¿sí? La mayoría de los sanatorios privados tenían y publicitaban que tenían esa posibilidad, ¿no? Un servicio de telemedicina para que sea como contactar con la Clínica Mayo de Estados Unidos, digamos, porque ellos podían contactarlo a través de este sistema. Eh, Bien, pero como mencionaba antes, verdaderamente el uso actual de la telemedicina mayoritario que tenemos hoy se lo debemos a la pandemia, a la cuarentena más específicamente. Y porque verdaderamente es lo que lo popularizó, porque prácticamente casi la mayoría de las personas que se infectaron de coronavirus tuvieron que consultar o por vía telefónica, lo que sería un modo de telemedicina, o directamente por videoconferencia en algunos momentos, ¿sí? Y fíjense que todas esas teleconsultas y seguimiento de pacientes de COVID se realizó utilizando estos servicios, ¿no? Y yo les preguntaba a ustedes en el campus,
si lo usarían, si ejercerían, digamos, como médicos a través de la telemedicina y si la habían usado y qué opinión tenían, digamos. Entonces, una opinión bastante generalizada es que la telemedicina, y de hecho es así, la telemedicina no es un reemplazo de la medicina presencial, sino que es un complemento que tiene utilidad en determinadas situaciones puntuales. Pero si uno se pone a pensar en qué situaciones puntuales son las primeras que te imaginas, justamente los servicios de emergencias y de urgencias es el último, el que no te lo imaginarías nunca, más de uno de ustedes dijo que creía que servía para las consultas banales de baja complejidad, pero nunca iba a servir para una cuestión de emergencias. Y en realidad eso es porque depende cómo lo pensés, ¿sí? Fíjense que este es un ejemplo del SAME de Buenos Aires, ¿sí? El Servicio de Emergencia de Buenos Aires, que lo considera justamente una opción complementaria. No es que esto va a reemplazar el envío de una ambulancia ante, por ejemplo, un paciente, una persona accidentada en la vía pública, sino que la ambulancia demora a lo mejor 10 minutos en llegar, ¿sí? Y en esos 10 minutos, entre que llega la ambulancia, si hay alguien asistiendo al paciente, otra persona, no sé lo que esté por ahí, no con conocimientos médicos, pero tiene la posibilidad de tener un teléfono, puede contactarse con el servicio de telemedicina y de este lado va a haber médicos, ¿sí? Especializados en eso, ¿no? Formados en eso, para asesorar a la otra persona que esté ahí en cómo puede ir cuidando al paciente hasta que llegue la ambulancia, que pueda describir la situación con la que se encuentra, que describa el estado del paciente dentro de las posibilidades, y entonces también a través del celular pueden ir viendo cómo es el estado de situación. Con lo cual me pareció realmente muy piola, justamente para mostrar este rol que puede tener, ¿no es cierto?, de complementariedad, no de reemplazo absoluto, por lo menos claramente no en emergencia y urgencia, ¿no? Pero el rol más frecuente y más común que tiene hoy la telemedicina es justamente para la atención de baja complejidad. Entonces, esto que les estoy mostrando es una captura de la página web del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, ¿sí? O sea, se trata de una institución privada, que lo que hizo fue desarrollar un servicio de telemedicina dependiente del propio hospital, ¿sí? De la propia institución. Ahora podemos ver que hay otro que es parecido, pero que no depende de la institución, ¿sí? Este es el propio hospital el que está brindando este servicio. ¿Para qué? Con qué rol? Un servicio de atención a la distancia para problemas de baja complejidad que acá están enumerados, ¿no? Incluso pone las recomendaciones. Si usted tiene dolor de cabeza de baja intensidad, es candidato para usar este servicio. Si tiene tos seca, irritativa o con secreciones, resfriado común, dolor de garganta, disfonía, es candidato para esto. Pero si te falta el aire, no. Si tenés dolor de pecho, no. Pero bueno, esto igual puede fluctuar, puede cambiar, ¿no es cierto? Pero digo, está ahí rotulado para atención de baja complejidad. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? Y esto tiene que ver también con cómo funciona nuestro sistema de salud. En el sistema de salud de Argentina, nosotros tenemos lo que llamamos guardia, que es bastante contradictorio la funcionalidad de la guardia en la Argentina, porque tenemos en la misma guardia, tenemos dos motivos de consulta completamente opuestos. O sea, tenemos, por un lado, gente que va infartándose, es decir, con una urgencia y que entonces requiere una pronta atención, y al mismo tiempo tenés prácticamente en el mismo lugar, tenés personas que van a consultar por una faringitis, ¿sí? Por un resfriado común, por un dolor de cabeza, por una diarrea, ¿sí? Es decir, por patologías que no tienen ninguna urgencia, en el sentido de que no es una urgencia de vida o muerte, ¿sí? Y que deberían canalizarse a través de consultorio externo, por la consulta con tu médico de cabecera, con el médico de familia, con el médico con el que vos seguís, con el clínico con el que habitualmente te atendés. Pero ¿qué pasa? En nuestro sistema de salud, si yo, cuando tengo una faringitis, llamara a mi médico, no sé, le sacara un turno, me van a dar turno para dentro de 4 días o 5 días. Y para dentro de 5 días ya no lo necesito más el turno, porque ya se me fue la faringitis, se me fue sola. Entonces, no tiene ninguna utilidad que me intenten resolver las cosas 5 días después. El paciente necesita una respuesta, no digo inmediata, pero sí rápida.
relativamente rápida. ¿Se está muriendo el paciente? No, no se está muriendo, pero necesita una respuesta, un acompañamiento. Entonces, ahí es donde aparece este sistema y que verdaderamente tiene lógica, ¿no? Que aparezca. ¿Por qué? Porque permite entonces descomprimir la guardia, ¿sí? Mejorando el servicio de guardia que es trascendente y facilitando la posibilidad de que, por ejemplo, personas que tienen dificultad para trasladarse, entonces puedan consultar igual, ¿sí? Lo que incluso a esta institución privada lo beneficia, porque serían personas que a lo mejor no vendrían y entonces son clientes que se perderían, pero de este modo están, la persona puede consultar igual con ese lugar, por más que viva a lo mejor mucho más lejos, ¿no? Entonces esto cumple ese rol. Ahora, fíjense que esto, como decía antes, parece lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, ¿sí? Porque esto es el servicio de teleconsulta, pero ya no provisto por un prestador, por la institución como un hospital o un sanatorio, sino provisto por lo que es la empresa de medicina prepaga, ¿no? En este caso, Swiss Medical, pero también tiene OSDE y cualquiera, casi todas tienen el servicio de teleconsulta, ¿no? Seguramente es la mayoría de todos ustedes que comentaron que habían consultado con teleconsulta lo hicieron así, a través, en general, a través de estas metodologías, ¿no? Y acá hay algunas diferencias sutiles. Una de ellas es que acá el médico muchas veces trabaja para la prepaga, ¿sí? No está del todo claro, porque varía de una prepaga a otra, cuál es la relación contractual entre la prepaga y el médico que trabaja para la prepaga, ¿sí? Cómo se le paga a ese médico, eso es medio, es un gris, digamos, o está en negociación todavía, digamos, no es que hay un único método para hacer todo eso. Pero a veces directamente es personal que está contratado por la empresa, ¿sí? Como del mismo modo que la empresa contrata a médicos para que se suban al autito y vayan a hacer visitas a domicilio, bueno, ¿qué dicen estas empresas? Y les recontra conviene, en vez de tener tanto médico en autito, les conviene más tener médicos haciendo videoconsultas. ¿Por qué? Porque el médico que está en el autito eh, está a lo mejor una hora de viaje hasta que llega a atender al paciente, atiende al paciente en 15 minutos y después se va y otra hora de viaje. Entonces a lo mejor estuvo para hacer una consulta, perdió 3 horas, ¿sí? Más la nafta, más todos los costos que tiene. Entonces, es mucho más redituable desde el punto de vista productivo que vos tener un médico que está en su casa, porque ni siquiera necesitas que tenga un consultorio, que esté en el hospital, ni ninguna cosa de ese estilo, que esté en algún lugar y desde ese lugar atienda paciente tras paciente tras paciente. Entonces, en una hora puede llegar a meter a lo mejor 4 pacientes, 5 pacientes sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, si vos le pagás al médico, te conviene, pues si vos sos el pagador, te conviene mucho más, digamos, tener en este servicio antes que mandarle el autito. Por eso, cuando Swiss Medical y OSDE se dieron cuenta de esa ecuación económica, tratan, ustedes me lo pueden atestiguar ustedes, que lo han puesto también ahí en el foro, tratan de imponerte estos servicios, ¿sí? De imponerte estos sistemas. ¿Sí? Ellos prefieren, les conviene más que vos hagas esta consulta, en principio, que hagas la consulta, ya sea presencial, yéndote hasta el lugar, como solicitando el autito. Pero a su vez lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que estos servicios probablemente sean la salida laboral de ustedes cuando recién se gradúen, porque cuando ustedes se gradúen, cuando un médico se gradúa, tiene la chance de ir a hacer guardia o de subirse al autito y hacer consulta a domicilio. Esa era, digamos, la típica salida laboral de cualquier médico en Argentina. Pero en los últimos años se suma esta posibilidad, la posibilidad de hacer directamente telemedicina, ¿sí? Entonces es menos engorroso para el propio profesional, porque, insisto, el profesional está de última en su casa, ¿no es cierto?, atendiendo a los pacientes, o sea, tiene también sus ventajas para el médico. Dudoso es cómo se cotiza esto, es decir, cómo se paga, cuánto le pagan. Yo no tengo datos ciertos, ¿no? De cuánto si se le paga por consulta, si lo que se le paga por consulta es lo mismo que si la consulta fuera presencial, o se le paga por hora, ¿sí? Y si la hora esa se le paga al valor de hora médica o se le paga un valor inferior, porque dicen, y qué sé yo, no te trasladaste hasta el domicilio del paciente, vos capaz que estás en bata o en pantufla mientras está atendiendo al paciente, no sé. Hay otros condicionantes que puede hacer que se le pague menos. Pero sí, lo que me parece relevante es que
está la posibilidad de que parte de los profesionales que se dediquen a esto sean profesionales de poca experiencia. Lo que justamente puede ser un conflicto. Un conflicto, ¿por qué? Porque, como sabemos, eso es una obviedad, la gran dificultad que tiene la telemedicina es que no tiene la posibilidad de hacer un examen físico presencial. No se puede hacer el mismo examen físico que uno haría si estuviera frente a frente con el paciente. Entonces, eso, cuando aparecieron estos sistemas, que justamente aparecieron el de OSDE, el de Swift, no sé, pero el de OSDE apareció unos meses antes de la pandemia, ¿sí? En el 2019 se empezó a popularizar. Eso llevó a que, fíjense, la Universidad Nacional de Rosario, donde yo también doy clase, ¿no? Sacó una resolución del Consejo Directivo y después lo transformó en una solicitada en los diarios, justamente criticando esta situación de las videoconsultas, ¿sí? De las videoconsultas médicas. Cuando OSDE lo empezó a publicitar, entonces sacaron los médicos, digamos, para un conjunto de médicos de la facultad, hizo sacar esta nota, ¿sí? Fíjense lo que dice la nota, o lo que decía la nota. Decía, el contacto directo entre paciente y médico no es reemplazable por una visualización remota. El examen físico es una parte fundamental de la consulta y su no realización pone en riesgo al paciente, a quien puede no detectársele signos muy importantes, como también al médico, el que puede llegar a formular indicaciones terapéuticas sin el debido respaldo clínico. Perfecto, digamos, o sea, yo por supuesto estoy de acuerdo con toda esa afirmación en el sentido de que hay que considerar eso, ¿no es cierto? O sea, que efectivamente esto pasa, ¿sí? O puede pasar, ¿sí? Que es más riesgoso. Eh, pero el problema fue, digamos, en ese momento estábamos a lo mejor todos de acuerdo con esa perspectiva, pero con muy mal timing, tanta mala suerte que no pasaron 3, 4 meses que vino el COVID. Y cuando vino el COVID, hubo que recurrir sí o sí a los servicios de telemedicina. E incluso la propia facultad, fíjense lo que son las paradojas del destino, la propia facultad tuvo que abrir un centro de telemedicina para el COVID. Y en ese centro de telemedicina que abrieron con estudiantes, ¿sí? y docentes que participaban, uno de sus objetivos tenía que ver con la detección temprana de situaciones de riesgo para la salud, con lo cual implicaba en parte hacer lo que se decía, lo que unos meses antes habían dicho que era muy peligroso, muy riesgoso hacerlo, ¿sí? Y no hubo más remedio por la situación de la cuarentena, etcétera, por la situación excepcional, que en cierto sentido guardarse las palabras de lo que se había dicho antes, ¿sí? Y eso es lo que nos pasó a todos, digamos, o sea, en general, ¿sí? Pasó eso con el mundo, pero terminó la cuarentena, pero los servicios no desaparecieron, los servicios siguen estando, ¿sí? Y fíjense que estos servicios que yo decía, el de Swiss Medical, de las teleconsultas, no tienen nada que ver con lo que también la propia Universidad Nacional de Rosario, pero insisto, esto seguro pasó en todas las otras universidades, pensaba que era la telemedicina 10 años atrás o 15 años atrás. Cuando la UNR hablaba de telemedicina en el 2010, lo que mencionaba como telemedicina era la posibilidad de utilizar cierta tecnología, esta que está acá, ¿sí? Que de hecho gastaron un montón de plata en comprar todos estos artefactos, para poder viajar con estos artefactos a lugares inhóspitos, ¿sí? Lugares en una emergencia, ¿sí? Como el caso de catástrofes naturales, como lo que había pasado en Haití en ese momento, ¿sí? Entonces se envían los equipos y de ese modo poblaciones que habitualmente no tienen acceso garantizado a los servicios de salud, entonces podían hacerse una radiografía, podían tener cierta supervisión médica, etcétera. ¿Cómo? Porque el médico estaba en la oficina en la UNR, digamos, en la facultad, y le llegaba la radiografía, le llegaban todos los estudios que se le habían hecho al paciente, y el médico desde Rosario podía interpretar lo que estaba pasando en Haití, en el Chaco, o en cualquier otro lugar, digamos, lejano de donde estaba. Entonces, en ese momento se pensaba que el gran desarrollo de la telemedicina, a medida que fuera avanzando la tecnología,
lo que se iba a lograr era aumentar la accesibilidad de las personas vulnerables, ¿sí? Que habitualmente no tienen acceso a la medicina, ¿sí? Es decir, es la gente que vive en el impenetrable chaqueño, que vive en lugares lejanos de los servicios de salud. Lo que menos se podían imaginar, ninguno de todos estos, ni yo estaba vivo en ese momento, de hecho ya era docente en la facultad. Entonces, lo que no nos podíamos imaginar, ninguno de todos nosotros, era de que la connotación de lo que era la telemedicina iba a cambiar completamente y que iba a terminar siendo finalmente, como es ahora, un servicio orientado no al que no tiene acceso a los servicios de salud, sino al que ya tiene y que por una cuestión de comodidad, prefiere no trasladarse hasta la guardia, no trasladarse hasta el hospital. Entonces termina el servicio facilitándole en parte la consulta a personas que ya tenían acceso, ¿sí? Es decir, que es un rol completamente distinto y que además ese rol se justifica porque tiene cierto movimiento económico detrás, es decir, hay plata detrás de esto. En cambio, no había plata detrás de esto, digamos, no había, digamos, movimiento de capitales en este sentido. Y fíjense que los cambios en estas cuestiones, esta posibilidad de que uno pueda resolver consultas médicas sin la atención presencial, lleva a que en el mercado se empiece a hablar de la uberización de la práctica médica. Como se ha uberizado un montón de ámbitos de trabajo, ¿no? Como el propio Uber, por supuesto, en su intervención respecto a los servicios de movilidad, pero también lo que sería Pedido Ya o Rappi para la parte del delivery, ¿no es cierto? Y para un montón de servicios en los que aparecen aplicaciones la mayoría de las veces internacionales, ¿sí? Que no suelen ser aplicaciones locales, que actúan como intermediarias entre un cliente y un proveedor de un servicio. Y entonces, ¿por qué la medicina habría de quedar al margen de eso? ¿No es cierto? No, es cuestión de tiempo de que la medicina también sea intervenida por este tipo de lógicas, ¿no? Porque el médico tiene algo para prestar y los pacientes tienen la consulta y la plata, digamos, para comprar esos servicios. Entonces, eh, aparecieron post pandemia algunas aplicaciones, una que se llama Wiri, otra que se llama Doctoralia, que ya existía, pero que incorporó la parte esta de intermediar, que lo que hacen básicamente es como cualquiera de los otros servicios en otros ámbitos, ¿no es cierto? Que es que vos pagás, vos como paciente sacás un turno a través de la aplicación y después le pagás a la aplicación y la aplicación se queda con un porcentaje y después el resto se lo da al médico, ¿sí? Y de este modo sacás al intermediario de la empresa prepaga, sacás a la obra social del medio, incluso sacás a veces al hospital y al sanatorio por el hecho de que esto fundamentalmente lo que justifica es la utilización de la teleconsulta. Si bien tienen consultas eh, presenciales, lo más importante es la teleconsulta, o lo que lo habilita es la teleconsulta. Bueno, Wiri como que tuvo cierto esplendor en el 2022, una cosa así, después empezó a ir para atrás y me parece que ahora ya está a punto de cerrar. Doctoralia creo que todavía funciona, pero la verdad que no sé qué tan activa está. Pero el año pasado se hablaba de que Mercado Libre iba a intervenir en esto. Y después, bueno, no sé, capaz que lo están desarrollando todavía, digamos. Está la posibilidad, imagínense que si interviniera Mercado Libre es un actor sumamente relevante y que sería verdaderamente un gran impacto para lo que son las empresas de medicina prepaga, porque es intervenir en el mercado de servicios médicos, ¿no es cierto?, que habitualmente está controlado por unas pocas manos, ¿sí? Y el problema acá son las prácticas que trae como consecuencia la irrupción de este tipo de aplicaciones. Una de ellas es que justamente acá se publicita el valor de la consulta, porque como esto es un servicio que se vende, como si se vendiera un producto a través de Mercado Libre, requiere que el posible consumidor pueda comparar precios. Entonces, ya eso nos fuerza a que el médico tiene que andar publicitando cuánto es lo que quiere cobrar, ¿no?
Y eso también lo lleva a competir con los otros médicos que aparezcan en el listado. Porque vos decís, bueno, ¿y por qué este me cobra 15.000 pesos o me cobra 20.000 pesos por la consulta y el otro me cobra 18 o me cobra 10? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? ¿Qué criterio utilizo para ir con uno o con otro? Y eso puede llevar a la situación impensada para un médico, que es tener que salir a negociar lo que cobra en función de lo que es el mercado de los competidores, de los otros médicos competidores. O sea, una cosa que yo estoy seguro que casi ningún médico alguna vez se puso a pensar, bueno, y yo voy a bajar lo que cobro por la consulta porque me salió otro que cobra menos. Entonces, si no, me quedo sin pacientes. No es algo que forme parte de la lógica. Eh, pero peor aún todavía es la cuestión de las estrellitas, eso que no sé si ahí alcanzan a ver, que todas estas aplicaciones, al igual que el resto, que Pedido Ya y que Booking y que cualquiera de todas esas, tiene la posibilidad de calificar a la persona. No es la posibilidad, es la obligación de calificar, porque la aplicación te insiste, insiste, insiste hasta que te termina cansando y uno termina eventualmente calificando. Califica un restaurante cuando fuiste a comer y entonces y así con todo. Y bueno, y el médico, la atención del médico es un objeto más que se puede calificar. Pero acá esto puede tener implicancias para lo que es la práctica cotidiana, porque imagínense que en muchas situaciones el médico no deja contento al paciente, es decir, porque no todo lo que el paciente va a buscar del médico, el médico se lo da, porque y no por eso va a estar ejerciendo mal la medicina, sino todo lo contrario. La típica situación cuando va el paciente con una faringitis viral y le dice al médico, ¿y esto no será para que tome antibiótico? ¿Por qué no me da un antibiótico para que me cure rápido? Y el médico, con muchísima paciencia, se pone a explicarle que no, que si es un virus, el antibiótico no solo no le va a hacer nada, sino que lo puede perjudicar. Bueno, algunos pacientes lo entienden y otros pacientes no lo entienden. Y salen de ahí enojados porque el médico no les dio el medicamento que quería. Entonces, en esas situaciones, imagínense que quizás se va el paciente enojado porque vos no le diste el antibiótico y te clava una estrella, ¿no es cierto? Lo que te baja completamente el promedio y lleva a que después otros no consulten con vos. Y entonces yo digo, ¿y eso qué impacto tiene en el profesional que vive de esto? Digamos, que no lo hace por amor al arte, lo hace, necesita pagar los impuestos, necesita comprar comida después. Entonces, y yo me imagino, ya me imagino una situación casi ridícula, como pasa habitualmente en un restaurante, que uno se va de un restaurante y te dicen, ¿nos podés calificar en TripAdvisor? Bueno, que ya me veo al médico diciendo cuando se retira el paciente, diciendo, ¿me podés calificar en la aplicación? ¿Me podés poner 5 estrellitas si te parece que te atendí bien? Cosa que hasta el momento es absolutamente impensado para un médico hacer eso. O peor aún, que empiece a considerar tanto que el paciente se vaya satisfecho, por más que eso vaya en contra de lo que es lo que hay que hacer en la práctica médica. Así que por suerte todavía esto no es un problema masivo, pero es un posible problema en el futuro, ¿no es cierto? Esta posibilidad de que haya una intervención, además de un algoritmo, ¿no es cierto?, que va fijando a ver cómo ofrece a los médicos, es decir, que esto puede ser un problema para el futuro bastante importante. Pensemos entonces algunos beneficios que tiene la telemedicina, ¿sí? Porque tiene algunos beneficios que son claros, ¿no es cierto? Que es lo que veníamos siempre diciendo, que es la accesibilidad geográfica. Eso es medio indiscutible, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de que evite los traslados, ¿sí? El costo de los traslados, tanto para el paciente como para el médico, y que le dé acceso a poblaciones que están a lo mejor relativamente aisladas, ¿no es cierto? Pensemos en una población no tan lejana, digo, o sea, no es que tiene que vivir en el pico de una montaña, ¿sí? Quizás alguien que vive en una ciudad pequeña que no tiene posibilidad de consultar con un endocrinólogo. Entonces, para un servicio bastante especializado, probablemente, si quiere consultar con un endocrinólogo, tenga que viajar a una ciudad mucho más grande. Y a lo mejor esa ciudad más grande le queda a 300 kilómetros, que es un montón. Entonces, la posibilidad de consultar con un endocrinólogo, con un diabetólogo, con algún especialista en particular a la distancia es claramente una ventaja, ¿sí? O sea, en algunas situaciones puede ser una ventaja.
Por otro lado, esto que yo mencionaba al principio, lo del SAME, ¿no? Esta mayor rapidez de una consulta ante una emergencia, eh, siempre y cuando sea complementario a la atención presencial, eso parece como claramente una ventaja. Pero también la posibilidad esta de tener un acompañamiento desde el primer momento. Pensemos también la situación que a lo mejor vos tenés hijos y a las 4 de la mañana tu hijo empieza con fiebre y vos estás muy preocupado y vos decís, bueno, ¿qué hago? Voy hasta la guardia a las 4 de la mañana, me traslado hasta el sanatorio más cercano que a lo mejor me queda a 80 cuadras a las 4 de la mañana. Bueno, no, tenés la posibilidad, porque a lo mejor lo que tiene es una pavada, a lo mejor tiene fiebre porque está con un resfriado. Entonces, a lo mejor ahí vos podés hacer una teleconsulta pediátrica, ¿sí? Y por lo menos hacen el triage, digamos, para revisan, evalúan si se trata, si supone que se trata de una urgencia y se justifica que uno se traslade presencial hasta la guardia, o a lo mejor hay que seguir esperando y controlando. Entonces, uno ya al toque se queda tranquilo, ¿sí? Digo uno como padre, ¿no? Como un padre que no supiera, exactamente. Entonces, esas son todas ventajas. Indudablemente también es una gran ventaja la posibilidad de tener la asesoría de otro colega que está en otro lugar geográfico. Entonces yo tengo un caso que tengo dudas y entonces yo puedo hacer una videoconferencia con otro colega y mostrarle un montón de aspectos de ese paciente, ¿sí? Y dudoso es esta cuestión de la disminución de costos para los financiadores y para los prestadores. Vieron que yo la mencioné antes, pero no queda del todo claro si en el fondo este ahorro que tenemos con los traslados de las personas se redunda en un menor costo total. ¿Por qué? Porque está la chance de que alguien, seguramente se debe estar estudiando eso, de que probablemente como en la teleconsulta yo no tengo acceso al examen físico, probablemente se hagan más estudios complementarios. Haya una mayor tendencia a prescribir estudios complementarios porque justamente tengo que suplementar o suplir la carencia de lo que es el examen físico. Entonces a lo mejor se gasta más en eso, en definitiva, porque pido muchas radiografías que si hubiera sido presencial no lo hubiera hecho. Pero vayamos a las desventajas, ¿sí? Las desventajas, algunas un poco más, podríamos decir, más leves, como esta, que esta seguramente va a ir variando con el paso del tiempo, que son las barreras en la accesibilidad tecnológica, ¿no? Por supuesto que los adultos mayores, que a veces tienen dificultad para comprender cómo hacer una videoconferencia, entonces requieren a lo mejor el apoyo de familiares, ¿sí? Pero justamente son también los que muchas veces más se benefician, porque trasladar a un adulto mayor para que haga la consulta con el médico de cabecera de PAMI a veces es recontra engorroso. Hay muchos adultos mayores que están postrados, ¿sí? Y entonces es re difícil trasladarlo. La posibilidad de que tenga cierto monitoreo a la distancia está buena, pero es una desventaja que va a haber gente que no va a tener acceso a eso. Y también la cuestión de la conectividad, por supuesto. Hay lugares donde hay tan mala conectividad que entonces no se puede establecer una videoconferencia o por lo menos una de calidad como para que sirva para estas cuestiones. Pero indudablemente, si hablamos de una desventaja, que es la principal, la primera que uno piensa respecto de la telemedicina, es la pérdida de datos que tenemos por no poder realizar un examen físico presencial. Y esto acá requiere cierto debate, ¿sí? Porque, digamos, es indiscutible que para lo que es el método clínico tradicional, el que se enseña en cualquier facultad del mundo, el examen físico es uno de los pilares del diagnóstico. O sea, nosotros no contemplamos en ningún momento, erróneamente digo, la posibilidad de generar un diagnóstico si no hicimos el examen físico. Eso es lo que te va a decir la facultad. Lo que te va a decir cualquier profesor de semiología te va a decir, sin el examen físico es crucial y no se puede diagnosticar un paciente sin el examen físico. Ahora, eso termina contradiciendo muchas veces lo que el paciente experimenta cuando va al consultorio de un médico. Más de una vez a usted también les debe haber pasado. Fueron al médico y el médico habló con vos, te miró a lo mejor unos minutos, con suerte, pero no te tocó. Es decir, no te hizo ningún examen físico. O a lo mejor te tomó la presión arterial, cuando lo que vos tenés ni siquiera tenía ninguna relación con la presión arterial. Solamente te tomó la presión arterial para decir que hacías algo. Pero también es una realidad que
gran parte de las consultas médicas se terminan realizando de manera presencial, pero sin examen físico. Entonces, no era cierto que siempre se necesitaba el examen físico. Está bien, algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero son malos médicos porque no hicieron el examen físico. Sí, puede ser, pero digo, la realidad indica que no siempre el médico prioriza ese examen físico presencial. Entonces, por ahí este argumento de que en la telemedicina perdí el examen físico, entonces que por eso no debería servir para nada, queda, digamos, en contradicción con esa situación. Pero a mí lo que más me preocupa, en todo caso, es la situación de que justamente si nosotros tenemos una visión, digo nosotros como médicos y como docentes, tenemos en general una visión negativa de la telemedicina, es decir, no, como que no estamos de acuerdo con esta evolución, si se quiere, de parte de la práctica médica, lo que termina pasando es que nos dedicamos a hablar mal de la telemedicina y a decir que no habría que hacerla, pero mientras tanto se van graduando profesionales que lo primero que van a hacer es trabajar haciendo telemedicina, sin ningún tipo de formación de parte de la facultad. Porque hoy por hoy, ninguna carrera de medicina de la Argentina, y me atrevo a decir que en general del mundo, tiene como prioridad la formación en estas situaciones, ¿sí? Si no es como que la esquiva a esta situación. Entonces, está bien, ustedes me pueden mencionar, algunos lo nombraron en el foro porque son estudiantes que están más avanzados y entonces hicieron la electiva que tiene la UAI de telemedicina, ¿sí? No sé si acá hay alguno que la haya cursado, digamos. Hay una materia específicamente dedicada a eso, que ya tiene varios años, ¿sí? Y bueno, en general los comentarios son positivos, está todo bárbaro, pero digo, deberíamos llegar a un punto en el que no sea necesario que sea una materia electiva, sino que eso esté integrado dentro de la formación de todos los profesionales. Y es más, que ni siquiera exista como una materia aparte, porque no tiene que ser una materia aparte, sino tiene que estar contemplado cuando uno aprende destrezas, por ejemplo, que todo el tiempo se esté pensando en las dos alternativas. Es decir, yo me comporto de este modo si tengo al paciente de manera presencial y tengo que comportarme de este otro modo si el paciente está a la distancia. Cambia el protocolo que yo voy a seguir. Entonces, a lo mejor uno estudia, ¿no es cierto? Que, bueno, si yo en un paciente presencial no tiene sentido pedirle una radiografía en determinadas condiciones clínicas, pero uno debería estar haciendo ahí en ese momento la salvedad de decir, bueno, pero si vos estás virtual, entonces a lo mejor ahí sí estaría justificada la realización de solicitarle al paciente una radiografía. O que te asesoren exactamente en, bueno, ¿qué del examen físico se puede hacer a la distancia? Yo le puedo pedir al paciente que si tiene un saturómetro, que lo utilice y me diga qué resultado le da. Le puedo pedir al paciente que se tome la frecuencia cardíaca. Le puedo pedir, no sé, tips, digamos, estrategias, ¿sí? Que alguien las tiene que estar pensando además. El tema es ese, que es un tema relativamente reciente, que no hay muchos médicos expertos en esto. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes a la distancia sin el examen físico? Y entonces todavía eso está como en desarrollo. Entonces mi preocupación es esta. Ustedes se van a graduar sin haber tenido una formación lo suficientemente profunda respecto de ejercer la medicina de este modo. ¿Sí? Y bueno, otras desventajas que tiene la telemedicina, digo, en un sentido crítico, ¿no es cierto? Y que algunas son como zonas grises, ¿sí? Que no queda del todo claro. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de la validez legal del acto que uno realiza con la telemedicina. Esto es muy turbio, ¿sí? O sea, no, está muy poco claro, porque no sé si todos ustedes dimensionan esto que les voy a decir, ¿sí? Si todos lo tienen muy claro que ustedes se van a graduar de médicos, o sea, la UAI les va a dar una cartulina, ¿sí? Que dice que ustedes son médicos, pero ustedes con esa cartulina, o la misma cartulina que tengo yo, no pueden ejercer la medicina. O sea, no, ustedes no pueden atender pacientes. El título es un título que en principio es académico, nada más. Para poder ejercer la medicina, es necesario que uno lleve esa cartulina al colegio médico y uno se matricule. Y entonces el colegio médico no importa que sea lo que pida, digamos, pero
Digo, es el colegio médico el que finalmente te habilita a vos a que ejerzas la medicina, atendiendo a los pacientes, ¿sí? Entonces, en el caso de los que somos estudiantes, no estudiantes, los que somos, estudiamos medicina en la provincia de Santa Fe, y nos graduamos en la provincia de Santa Fe, y después vivimos en la provincia de Santa Fe, a la hora de matricularnos, nos matriculamos en la provincia de Santa Fe. Eso es algo que no todo el mundo lo dimensiona correctamente. En Argentina, la habilitación para ejercer la medicina no es nacional. O sea, no hay ninguna habilitación que te permita ejercer la medicina en todas las provincias de Argentina, en todas las ciudades simultáneamente. Uno se matricula jurisdicción por jurisdicción. Entonces, los de la provincia de Santa Fe nos matriculamos en el colegio de Santa Fe y eso nos permite ejercer la medicina en la provincia de Santa Fe, pero no en la provincia de Buenos Aires, no en Mendoza, no en Misiones. ¿Sí? Si yo quisiera ejercer la medicina en la provincia de Buenos Aires, tengo que ir a contactar al colegio médico de la provincia de Buenos Aires, al que me corresponda por la jurisdicción, porque ahí tienen varios, y entonces tengo que matricularme en la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene ciertas consecuencias económicas, sobre todo, por lo cual hace que uno no va recorriendo todas las provincias por las dudas, ¿sí? Y se va matriculando en todas las provincias. Todo lo contrario, porque si yo me matriculo en la provincia de Buenos Aires, tengo que empezar a pagar también la jubilación y la obra social de la provincia de Buenos Aires, con lo más el valor de la matrícula, etcétera, etcétera, con lo cual lo haría si verdaderamente voy a tener trabajo también en la provincia de Buenos Aires, mucho trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero no lo voy a hacer por las dudas, ¿sí? Por las dudas no sirve. Entonces, lo que dicen los abogados es que actualmente toda esa legislación fue pensada 100 años atrás para darle mucho poder a los colegios médicos, este, y fue pensada en un momento en el que no se imaginaba que se iba a poder ejercer la medicina a la distancia. Entonces quedó obsoleta. Obsoleta porque con cualquier servicio de telemedicina yo no puedo restringir ni al médico ni a los pacientes a que vivan en la misma jurisdicción. Entonces hay altísimas chances de que un médico de Santa Fe atienda a un paciente de Buenos Aires. Y no sería un acto legal ese, porque insisto, uno no está habilitado para ejercerla con un paciente de otro lado, ubicado en otro lado. O sea, no queda muy claro qué es lo que determina la jurisdicción, porque vos podés decir, bueno, yo estoy en Santa Fe, sigo estando en Santa Fe, pero atiendo a un paciente que está a la distancia. Entonces, genera ese conflicto. Pero vamos a suponer que estos conflictos legales se solucionan dentro de poco, que aparezca finalmente, después de más de 100 años, una matrícula nacional, una habilitación nacional, ¿sí? Bueno, genial, soluciona ese problema, pero no me soluciona el problema entre países, porque acá hay un montón conectados que son de otros países, de Brasil, por ejemplo. Entonces, ustedes que son de Brasil, se van a graduar en Argentina, a lo mejor van a vivir en Argentina, ¿sí? Después se van a quedar viviendo en Argentina y ejerciendo la medicina en Argentina, pero en algún momento, a lo mejor, encuentran la posibilidad también de tener trabajo, de ejercer, digamos, de atender pacientes de Brasil y los quieren atender desde acá. Digo, es algo absolutamente razonable, ¿no es cierto? Que es completamente lógico. ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? Y resulta que ahí vas a estar también en un conflicto legal, porque ustedes, independientemente de que existiera en algún momento una matrícula nacional, nunca la matrícula va a ser internacional. Eso sería absolutamente imposible que existiera. Entonces, Brasil requiere que ustedes muestren cuál es el título que obtuvieron en Argentina, que lo revaliden con ciertos requisitos, y entonces si no hicieron la reválida en ese otro país, uno no la puede ejercer la medicina. ¿Sí? No hay una cuestión así directa. Entonces, si el paciente que ustedes atienden de Brasil después se muere y quiere hacer un juicio, la familia quiere hacer un juicio de mala praxis, ¿van a poder hacer un juicio de mala praxis a un médico que los atendió desde Argentina? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde tienen que hacer el juicio? ¿Lo hacen en Brasil? ¿Lo hacen en Argentina? Entienden que se abren un montón de posibilidades dudosas, turbias, digamos, poco claras, ¿sí? Que son con las que, bueno, va a haber que lidiar en los próximos años, ¿no? Otro aspecto también, que tiene que ver con la confidencialidad de los datos. Antes había hablado de la confidencialidad de los datos de la historia clínica, pero acá pensemos lo siguiente. Es relativamente habitual que en una consulta presencial
vaya el paciente y grabe al médico sin avisarle al médico. ¿Sí? Esto es cada vez más común, ¿sí? Es un problema también, una cuestión ética, ¿no es cierto? Que los pacientes te graban sin decirte, ¿sí? Lo que por supuesto está prohibido. Eh, pero también podría pasar la posibilidad de que el médico grabara la consulta con el paciente. Usted me va a decir, bueno, eso, ¿para qué lo va a hacer? ¿Qué sé yo? Pero ha habido casos, digamos, donde los médicos han grabado a los pacientes, e imagínense la parte del examen físico y demás cuestiones. Entonces, la confidencialidad, incluso en lo presencial, a veces puede estar vulnerada. Pero si estamos en una consulta así, a través de TIC, ¿sí? Es decir, a través de videoconferencia, es mucho más fácil grabar al otro sin que el otro se dé cuenta y sin pedirle permiso. Y perfectamente, saquemos las cuestiones así más de pensar mal del médico. Pensemos que a lo mejor el médico, alguno, podría decir, bueno, yo por las dudas voy a grabar todas las consultas, ¿sí? Por las dudas que en algún momento me quieren hacer un juicio de mala praxis, bueno, presento como evidencia que tengo grabada la consulta. Digo, un médico un poco ingenuo tendría que ser, ¿no? Porque obviamente que es absolutamente ilegal grabar al paciente sin decirle. No se puede grabar la consulta médica. Pero vamos a suponer que alguno lo pensara así, en esos términos, ¿no? Grabo la consulta ante la posibilidad de que después en el futuro tenga algún problema y eso me sirva de evidencia. Bueno, el médico a lo mejor lo hace con una buena intención, pero el médico guarda todas esas videoconsultas, las guarda en su computadora. Su computadora que por supuesto puede ser sumamente vulnerable a que también, otra vez, a una intrusión, a que alguien después termine mostrando esos videos. Digo, alguien, que no necesariamente tiene que ser un hacker internacional, digamos, pueden ser los propios hijos que agarran la computadora, o puede ser, no sé, lleva la computadora a arreglar a un técnico de PC con todas las videoconsultas grabadas. Eso es sumamente habitual, ¿no? Y el técnico de PC se divierte mirando las videoconsultas de los pacientes y se encuentra con pacientes que a lo mejor le hablan, como decía antes, del consumo de drogas, de cuestiones psiquiátricas, de que le muestra partes de su cuerpo. Entonces, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Facilitamos esta vulneración de la confidencialidad. Esta otra cuestión que ya la había mencionado antes, que es el tema del pago, la cotización del acto médico. ¿Vale menos si no te hacen examen físico? O sea, es discutible, digamos, o sea, se puede considerar que no es equivalente la consulta cuando es así a la distancia que cuando es una consulta presencial. Eso es un tema ahí también que no está del todo claro, ¿no? Y en un sentido por ahí mucho más grave, ¿no? Está la cuestión de si la persona que te está atendiendo realmente es médico o no. Y también vuelvo a la comparación con la presencialidad. Ustedes pueden pensar que cuando yo consulto en una guardia de un hospital o voy al consultorio externo de un hospital, el que me atiende, yo supongo que es médico porque si atiende adentro del hospital, yo entiendo que las autoridades del hospital, antes de contratarlo, antes de permitir que ejerza ahí adentro, lo primero que hicieron fue pedirle, chequear que estuviera matriculado, que tuviera el título, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo delego la confianza, la delego en la institución. Ahora, si yo tengo un contrato particular con la persona que me está atendiendo desde su casa, que me lo ofreció una de estas aplicaciones que mencionaba antes, ¿sí? Depende de si esa aplicación verdaderamente, antes de darle el alta al médico, le pidió todos los papeles, cosa como mínimo dudosa, que lo hayan chequeado realmente con confianza. Entonces, digamos, aumentan las chances de que me atienda a partir de estos servicios alguien que no es graduado, ¿sí? Porque imagínense que si eso ya ha pasado de manera presencial, imagínense las chances que hay de que sea en un servicio de telemedicina. Y por último, para dejarlos pensando, digo, está esta otra situación. En la medida que nosotros nos acostumbramos a este tipo de interacciones, incluso como la que estamos teniendo ahora, ¿sí? Es decir, que nos acostumbramos a que eh, nos habla una supuesta persona, digamos, nos habla una persona eh, a la cual solamente vemos y escuchamos, ¿sí? Es la imagen nada más, no la sentimos porque no estamos de manera presencial. En cierto sentido, le abrimos la puerta, ¿sí? En el hecho de acostumbrarnos a
a interactuar así con un profesional de la salud, le abrimos todavía más la puerta a que ciertas tecnologías de inteligencia artificial después puedan imitar parte de ese trabajo, ¿sí? O copiar parte de ese trabajo. Entonces, por eso les pongo el ejemplo no sé si alguno vio el programa que dan por Canal 13 a la noche, creo que sigue estando, no sé, de Mario Pergolini, donde utilizan muchos efectos especiales de inteligencia artificial. Entre ellos tiene como una especie de micro, donde tiene a este personaje que hace como de un historiador, ¿sí? Que está generado por IA, que se recontranota, que todos los efectos de IA que ponen en el programa se recontranota, eh, pero de todos modos muestra lo avanzada que está la tecnología, ¿no es cierto? Porque tiene la posibilidad, imagínense que si la cuestión del diálogo, el diálogo que yo puedo tener hoy por hoy, con audio, ¿no? Con ChatGPT, es absolutamente verosímil. O sea, estaría perfectamente, yo podría confundirlo con una persona real en muchos sentidos, ¿sí? Con pequeños ajustes, digamos, podría confundirlo en una llamada telefónica, lo podría confundir con una persona real. Lo que falta y que se está avanzando a pasos agigantados en eso, es la posibilidad de modular imágenes en tiempo real, ¿no es cierto?, que se acoplen con el audio que ya puede generar el servicio, el bot de inteligencia artificial. Entonces, no estamos tan lejos de la posibilidad de que alguien piense que un bot de IA puede actuar como filtro, ¿sí?, previo a la consulta con un ser humano médico de verdad. Es decir, que actúe haciendo a lo mejor el triage, que actúe haciendo de la parte de recepción, ¿sí? O que inclusive uno a lo mejor en algún momento, quizás un poco más lejano, uno, Swiss Medical, como al principio te ofrecía la teleconsulta, ¿sí? Como algo que lo estimula, que después te ofrezca, bueno, si vos querés un servicio más barato, es que te atienda el bot de IA. Después, si vos querés que te atienda un médico, paga un poquito más. Es un servicio premium, digamos. Que te atienda un ser humano es un servicio premium. Que es un poco lo que está pasando en otros ámbitos. ¿Sí? Vieron que si a mí tengo un problema con internet, yo cuando quiero llamar a Claro o a Telecom, ¿sí? Cuando me quiero comunicar con Claro o Telecom, primero tengo que pasar por todo el filtro de todos los bots de IA que tiene hasta que me atienda un ser humano. Cosa que años atrás directamente me hubiera atendido un ser humano, ¿no es cierto? Y ahora, previamente, tengo que pasar por el bot. Bueno, y si en medicina pasa eso, en el futuro, si previamente nos hace el interrogatorio, nos lo hace el bot de IA, lo vamos a charlar más adelante cuando veamos algo de IA en las próximas clases. Pero digo, son cuestiones que justamente la telemedicina termina generando, digamos, abriendo esta posible puerta, ¿sí?